Bienvenidos a una nueva edición del Otro Norte Podcast, una iniciativa de Morena Sonora. El día de hoy nos acompaña Alonso Tadei, maestro en Ciencias Sociales y servidor público en el Instituto Sonorense de la Juventud. Alonso, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Un placer estar por acá. Alonso, el tema con el que vamos a tocar hoy es el tema de la juventud, que creo que es un tema vital para comprender, entender de dónde venimos y también hacia dónde tiene que ir el proyecto de la Cuarta Transformación. Lo primero que te quisiera preguntar y comentar, tú como joven, inserto en la Cuarta Transformación, ¿cómo consideras el papel de la juventud en este proceso que estamos iniciando, que tenemos ya 7 años? De vital importancia. O sea, yo que me formé, mi inquietud por el quehacer político, por el quehacer público, nace hace más de una década y en gran medida es por estos liderazgos que fueron principalmente el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de estar gestando una serie de reflexiones a lo largo del tiempo, desde sus posiciones públicas y desde la oposición, en las que nos invitaba a reflexionar y de alguna manera hacía evidente que las cosas no estaban como tenían que estar. Y pues si no somos las juventudes las que nos metemos a la vida pública, a la colectividad, a las dinámicas comunitarias, al activismo, pues la frescura de las ideas quizás no pueda transmitirse como se debe. En ese sentido, Alonso, ¿qué es lo que ha hecho diferente la 4T? Generalmente hay un discurso un poco programático, cliché, que se ve históricamente con el PRI, con el PAN, con el PRD incluso, de que se aprovechaba la juventud, de que el futuro igual, pero ya cuando había que traducirlo y aterrizarlo a política pública, no se veía. Aquí hemos visto un rescate del tejido social, de la reconstrucción social, de ir sanando todo lo que el Calderón fue dejando y luego Peña Nieto. ¿Cómo ha sido la política pública en la 4T a nivel nacional, pero también aquí a nivel local? Primeramente, antes de entrar a la materia tal cual, pues incitar a la reflexión constante, es decir, contrastar proyectos, unos naturalmente emanados de la lógica neoliberal, que no es otra cosa que poner en el centro la discusión y de las acciones gubernamentales al individuo, y nosotros que propugnamos, profesamos que todo debe de ser en función del bienestar de las mayorías, de la mayoría de la gente, pues, de la población en general. Y eso se ha trasladado, Omar, a la política pública. Es decir, antes, pues la mal llamada acepción de Nini, acuérdate que eso para mí representa profundamente lo que 36 años de gobierno neoliberal entregó a las juventudes, y nosotros cambiamos, tratamos de dar un viraje, nada fácil, complejo, porque hay problemas sistémicos, estructurales, inercias todavía que tenemos que seguir rebatiendo y discutiendo, pero principalmente con las inversiones. Por ejemplo, si ahorita nos ponemos a pensar qué ha hecho el gobierno federal y el gobierno estatal desde el sexenio de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel, pues vemos que hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, justamente rechazando esta idea de que el joven que no trabaja es porque quiere, que el que no estudia es porque quiere, que es flojo, etcétera, etcétera. Y en complemento están las becas Benito Juárez, partiendo de una tesis central que es quitarle al crimen organizado, a las acciones delictivas, los insumos, que son las juventudes, son las personas, etcétera, etcétera. Y esto ha ido creciendo en este segundo piso de la transformación a través de múltiples acciones de gobierno, múltiples iniciativas. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, la promoción de la lectura que ha hecho el Fondo de Cultura Económica, otros programas como Sembrando Vida, lo que se está haciendo en el gobierno del Estado de Sonora de incrementar año con año a partir de una política de austeridad, los apoyos a las y los estudiantes. Hoy, si no me equivoco, estamos casi en 1,000 millones de pesos, empezamos con 400 y pico, para que las y los jóvenes sonorenses que estudian pues no puedan desistir de sus estudios. Entre otras cosas, estamos también viviendo algo inédito, que es el volver a siquiera sentir que hay vivienda asequible
para las juventudes. Digo sentir, pero me refiero a poder participar en un programa de vivienda nacional en el que tú puedas ser acreedor después de una serie de requisitos, algo que tiene décadas que no se hace la vivienda social en este país. Y más allá, pues la reflexión constante, yo creo que la juventud es la que tiene, las juventudes son la que tienen que estar contraponiendo las ideas y ir dejando de lado, que creo y estoy convencido que se está haciendo, las lógicas adultocéntricas. También peligroso el discurso de pensar que las y los jóvenes son la solución, somos la solución, sí, porque tenemos que formarnos. En este momento de la vida pública, más que nunca tenemos que estar preparados y preparadas desde lo técnico, desde la honestidad, la probidad, etc. Claro, y sobre todo que comprender que el proceso de la cuarta transformación es intergeneracional. Totalmente. En ese sentido, Alonso, te quería preguntar, en la primera edición del Otro Norte tuvimos a Rafael Barajas, el Fisgón, estaba en el contexto de la marcha de la generación Z, que fue un intento de ciertas élites de la derecha nacional e internacional incluso, de apropiarse de un movimiento juvenil. Fue un fracaso, un rotundo fracaso, porque no hay el Fisgón manejó una tesis muy interesante que era dar la batalla cultural con los jóvenes. Se tienen muchos clichés con los jóvenes en el sentido de que generalmente se les tilda de apáticos, de que no les interesa la política. Tú eres como caso contrario, o sea, eres la antítesis de ese cliché, y todo el grupo de jóvenes que trabajan aquí en Morena y en el gobierno. ¿Cómo se puede dar y cómo se puede ganar esa batalla cultural de ir acercando a los jóvenes, de irlos politizando, de irlos entendiendo? Todo lo que mencionaste ahorita de las políticas públicas, creo que es un cambio de paradigma muy fuerte que obviamente genera cierta resistencia, pero yo quisiera preguntar, ¿cómo se da esa batalla cultural y cómo se gana esa batalla cultural? Creo que eso se está haciendo desde las instituciones, pero estoy convencido que en el territorio es donde podemos entender eso. Por ahí comentábamos, platicábamos hace no mucho de que la formación teórica es fundamental, la discusión de las ideas sin reducirlas es muy importante, pero lo que genera conciencia es estar en territorio con la gente, palpando las verdaderas realidades y llevando a la praxis el conocimiento que tienes. Yo creo que la discusión constante, incentivada desde los espacios de gobierno y desde el partido son fundamentales, pero también la acción. Justamente parte de lo que tiene este diseño de bienestar humanista de las políticas públicas de la Cuarta Transformación es justamente no atomizar a las y los jóvenes de la discusión pública, que eso es lo que quiso hacer el modelo neoliberal. Es decir, yo me encargo de que tú, mucho tiempo las instituciones de juventud en este país asimilaban el deporte, la política pública de juventud, perdón, al deporte, a las aulas, y es mucho más, es discusión, es reflexión, es cultura, es arte, son muchas cosas más, y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que dar la pelea cultural, generar un nuevo sentido común en los términos gramscianos, es decir, la nueva hegemonía, pero esa no se puede nomás desde el escritorio, desde los libros. Tenemos que estar llamando a las movilizaciones cuando se nos requiera y estar trabajando casa por casa. Alonso, eres un joven muy brillante y de ahí creo que mencionas el punto neurálgico de esto, que es el territorio. Me imagino que en todo el trabajo que has hecho como servidor público, como activista, tienes más o menos claro un panorama en tu interacción con los jóvenes. ¿Cómo está la juventud aquí en Sonora? Es muy esperanzador. También es un gran reto porque estamos en un momento en el que la vorágine de la información es muy cambiante. Estamos, sobre todo, un sector de la población joven, porque la población en México, de la manera institucional, es de 12 a los 29 años. Nos toca atender y trabajar con esas juventudes. Y eso lo puedes tú dividir si quieres, en 4 sectores de la población, ¿no? Los de 12 a 15, que tienen algunas problemáticas asociadas a la continuidad, a la permanencia en los estudios, y luego ya los más grandes de 25 a 29, cuestiones laborales, vivienda, etcétera, etcétera. Pero en los mensajes, estaba leyendo por ahí en la jornada en estos días que en un estudio en el que se comprueba que a través del meme, por ejemplo, o de la información corta, tú puedes generar mayor conciencia que en espacios de más
propios para reflexionar, académicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como lo dije hace un momento, no tenemos que buscar las formas, que ese es el gran reto, de llegar a todos los sectores de las juventudes, las que son muy diversas, muy plurales, a través de mensajes concisos que no reduzcan las ideas. Sin embargo, pese a este contexto, hay un interés, por ejemplo, al alza de cuestiones de protección del medio ambiente, animal, cuestiones de cultura, de promoción artística, que eso naturalmente te lleva a la reflexión social y al análisis. Entonces, creo que hay muchas maneras de poder incidir en las y los jóvenes para generar en ellos o al menos aumentar su sentido crítico de las cosas. Alonso, a nivel personal, ¿cómo ha sido el proceso de pasar de ser académico, activista, a servidor público? ¿Cómo se aterriza todas estas ideas? Muchas veces es difícil porque hay un entramado sistémico, estructural, que es complejo mover. ¿Cómo se aterriza y se empuja con estas nuevas ideas de la 4T? Yo, por ejemplo, yo quise ser académico, es decir, o todavía tengo la intención de en algún momento de estar en un aula, impartir un curso, etcétera, etcétera. Pero el servicio público, llevar a la práctica lo que un poco has aprendido, es muy gratificante. Entonces, no ha sido nada difícil, te soy honesto, en términos de que cuando estás en un proyecto que te convencen sus ideales, que tienes buenos liderazgos, que hay oportunidad para crear y trabajar y proponer, pues esa transición no es nada difícil. Ahora, sí es importante saber que generalmente los espacios académicos son espacios que están duramente criticando las propuestas populares y colectivas del gobierno, porque se salen de los cánones, ¿no? De la academia, de la política pública. Pero es muy interesante cuando tú ves que se concreta, se materializa algo que se decía que no iba a pasar, o que no tenía viabilidad. Claro. Como era el tema de ya ves que durante 20 años estuvieron asustando que subir el salario mínimo iba a romper la economía y finalmente no sucedió. En ese sentido, Alonso, hace poco leía un estudio del UNAM, de Isidro Navarro, donde hace con juventudes de Ciudad de México, que es la ciudadanización del joven. Ahí plantea la subjetividad neoliberal y cómo se ha ido construyendo durante años, de que es esta cuestión de que nos vemos a nosotros mismos como si fuéramos una empresa, que hay que mejorar, rompiendo muchas lógicas comunitarias. Desde el humanismo mexicano, que vamos a ponerlo como pilar fundacional del movimiento, se está buscando otro tipo de proyecto de persona. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegas al joven rompiendo estos 36 años de neoliberalismo? Es muy complicado, me ha tocado hablar con jóvenes. Es difícil cambiar ese chip, a tratarlos de que comprendan que la realidad es más fácil comunitaria si te articulas. Desde tu perspectiva, ¿cómo se va logrando o cómo se logra eso? Muy complicado porque las dinámicas de consumo están más vigentes que nunca. Si nos ponemos a revisar los comportamientos de las juventudes, por ejemplo, en términos de consumo de música, de vestimenta, pues hay otras cosas que a ti y a mí, Omar, distan mucho de lo que nos tocó. Sin embargo, creo, por ejemplo, que la nueva escuela mexicana está trabajando muy bien eso, es decir, que las aulas no nomás formen gente especializada en algo, sino ciudadanos, y eso desde el nivel básico, el medio superior, el superior, etcétera. Y creo que es una apuesta que debe esperar y que se debe complementar con todo lo que están haciendo los gobiernos de la Cuarta Transformación. Que hay retos que tenemos que hacer, sí, pero por ejemplo en Sonora nosotros derogamos la ley de juventudes, ley de juventud se llamaba en ese momento, de años anteriores. Esa ley data del 2013, 2014, si no me equivoco, y impulsamos una nueva ley que conserva elementos que garantizan la inclusión, la diversidad, la pluralidad. Incluso hablamos de juventudes como un concepto que, a pesar de que ha sido muy teorizado, embona perfectamente con lo que la Cuarta Transformación ofrece para las y los jóvenes de este país, que es una formación holística, más integral, que te prepare para la vida, la ciudadanía y evidentemente para las competencias o para
lo que quieras desarrollarte profesionalmente. Entonces yo creo que vamos por un buen camino, pero eso se tiene que seguir discutiendo en los mayores espacios posibles. Por ejemplo, yo veo y celebro que haya más influencers en cualquier parte del país que pongan sobre la mesa o contrasten las ideas de otros influencers más hegemónicos, que con burla, que se mofan de cosas que para ellos es normal, pero ahí se genera discusión si uno se pone a ver los comentarios, etc. Claro. Entonces creo que poco a poco vamos trabajando en eso. No tenemos que desistir, tenemos que estar afuera con la gente, platicando, discutiendo en nuestros propios espacios de convivencia, en la mesa, con la familia, con nuestros amigos. En ese sentido, te regreso a algo que dijiste que se me hace muy interesante y muy importante, que es no caer en el adultocentrismo. A la semana pasada, no recuerdo bien, se hizo un debate ahí interesante entre influencers de la 4T con Arlene Medrano, que habla de los espacios de jóvenes, que ya había un poquito esencialista quizá el tweet, pero creo que dio pie a una discusión importante. ¿Cómo es el camino para los jóvenes para irse apropiando, no en el sentido negativo de la palabra, sino de ir tomando cada vez más relevancia en este movimiento de la cuarta transformación? Primero, formarse, formarse de la mejor manera posible, es decir, en los términos del bienestar, si tú quieres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ser integral, desde tener una formación académica en la que tú trates de sobresalir, hasta poder interactuar con las personas y entender los principios de un movimiento popular, colectivo, etcétera, etcétera. Pero también volviendo a escuchar lo que nos decía nuestro presidente y lo que nos dice nuestra presidenta, que esto no es por posiciones. A mí me parece, y lo veo hasta cierto punto natural, que cierto sector de las juventudes, principalmente las más politizadas, añoran una posición pública, que lo veo bien, pero la juventud no garantiza que a lo mejor puedas tú ser el más apto o la más apta para esa posición. Por lo tanto, puedes seguir trabajando en otras posiciones de misma relevancia, en este trabajo de concienciación, etcétera, etcétera. Es decir, lo decía hace ratito, son de suma valía las juventudes, pero tenemos que ir poco a poco demostrando que estamos formados en un movimiento tan integral y tan profundo como el de la cuarta transformación, no nomás desde una posición de primer nivel, por así decirlo. Alonso, desde tu trabajo como servidor público, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan las juventudes aquí en Sonora? Entenderlas, primeramente. O sea, entenderlas. Sonora es un estado grandísimo, el segundo más grande del país, distancias muy grandes, las dinámicas sociales de San Luis Río Colorado no son las mismas que las de Chojoa. En ese sentido, nosotros en su momento le proponíamos, un compañero y yo, Sebastián García, a través de los tomos estos que se publicaron en campaña de Sonora 2021, tuvimos la oportunidad de trabajar un documento de una propuesta para las políticas públicas de juventudes, y de ahí surge lo que se llama Observatorio de las Juventudes, que es darle un cariz, un carácter analítico, técnico a esta instancia, Instituto Sonorense de la Juventud, para dejar en el pasado estas inercias y sobre todo este estigma que tienen las instancias de juventudes, que son agencias de colocación. Bueno, aquí se piensa, aquí se está analizando, se desarrollan metodologías, se aplican instrumentos. Claro, no es, quizás falta mucho para que eso sea algo todavía más académico, más científico, pero son esfuerzos muy valiosos porque a través de ellos podemos entender las diversas realidades de las y los jóvenes de los distintos municipios. Con un enfoque más cualitativo, ¿no? Cualitativo totalmente. También hemos ido entendiendo y nos ha gustado mucho que hacemos eventos de carácter estatal que tienen que ver con arte, con cultura, y a veces a los ganadores, a los participantes, a las participantes les pedimos que nos compartan su opinión referente a esa acción gubernamental, y es muy valioso leer. Creo yo que leyéndolos también los puedes interpretar un poquito sus diversas realidades, pero con el trabajo en territorio se puede ir entendiendo cuáles son las prioridades. La política es priorizar entre prioridades, válgame la redundancia, es decir, escoger lo más importante, lo más apremiante y trabajarlo, sin dejar de considerar todos los elementos que
que se están demandando hacia los gobiernos. Pues es un gran reto, pero creo que se está haciendo muy bien. Te voy a arrastrar un poquito a un tema sociológico del contexto mundial que creo que atraviesa y que los jóvenes están muy inmersos, tanto para bien como para mal. El ascenso de la derecha en Europa, el péndulo aquí que dicen de Latinoamérica, que parecía que íbamos todos a la izquierda progresivamente, y pues el triunfo de Cas en Chile, el triunfo electoral de las intermedias de con Milei en Argentina, en Bolivia, pues ya el más totalmente disminuido. Quedan como tres baluartes, que es México de la Cuarta Transformación, Colombia. Lula y Petro en Colombia. La injerencia norteamericana con Trump en lo que pasa en Venezuela. En todo ese sentido se ha visto como culturalmente una batalla, que era lo que mencionábamos ahorita, donde los jóvenes parecen estarse radicalizando. Que sale un joven muy progresivo, muy activo, con una conciencia de clase, o te sale estos jóvenes que están ya insertos en la manósfera, antifeministas, anti-LGBT, lucha de clases. En México todavía no aterriza del todo eso. Un primer intento lo intentaron con la generación Z. Pero ¿cómo evitar que pase lo que está pasando en otros puntos del mundo aquí con los jóvenes? ¿Cuál debería ser la estrategia? Ahorita mencionaste la política pública que viene a resarcir, darles vivienda, la idea de un futuro, pero una estrategia ya centrada desde tu posición como servidor público, como académico, que trabaja diariamente con los jóvenes. ¿Cuál sería? Creo yo que reflexionando la promoción constante en cualquier espacio. Al principio nosotros veíamos como muy complejo, por ejemplo, Omar, comunicar en TikTok. Por decirte algo, yo lo platicaba en ese momento con el titular del Instituto Mexicano de la Juventud y me dice, hay que entrarle a todo. Y creo que es por ahí, esto que mencionábamos ahorita de los influencers, creo que cada vez es más evidente que estos esfuerzos fascistoides han llegado a las juventudes justamente por sus condiciones económicas, por sus realidades, que en México afortunadamente ese momento no ha llegado. Yo no veo un momento en el que llegue, sin embargo, no podemos estar de brazos cruzados esperando a que eso pase. Me he metido mucho ese tema, es difícil, es muy buena pregunta. Hay libros por ahí, La rebeldía se volvió derecha, no sé si ya lo has topado, pero explican muy bien cómo han llegado estos liderazgos a las emociones a través de discursos de odio prácticamente, que confluyen muy bien con sus realidades. Yo creo que acá tenemos la oportunidad de que no hay esas adversidades en la vida pública todavía, pero faltaría seguir discutiéndolo, reflexionando y contrastándolo con lo que pasa en otros países. Me gusta mucho el freestyle, me gusta mucho, no sé si tú lo sigas, las batallas escritas. El Danger acá, Alfredo, es un gran amigo que ha colaborado con nosotros. Y vean esa batalla contra Chili Parker. Que es libertario. Es una batalla ideológica, de escritura. Le pega una pelada. Y es brillante. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque creo que esos espacios también te ponen a reflexionar, a discutir, y en otra medida, por ejemplo, lo que pasó en el Super Bowl, el medio tiempo de Bad Bunny, que si bien no necesariamente pudiera ser un mensaje con mucha carga ideológica, pero sí es un acto en el que muchos nos vimos representados, porque pues la discusión pública a nivel internacional tiene que ver con la dignidad, incluso con nuestra soberanía. Creo que el debate de la soberanía da para que mucha gente despierte, muchas juventudes despierten y sepan qué está en juego si no nos ponemos todos a defender lo que tenemos, nuestro país, ¿no? Da pie justamente eso, porque el domingo del Super Bowl, donde vimos a Bad Bunny en el medio tiempo, previamente a que empezara, aquí en Morena se realizó un evento de la segunda asamblea informativa de la jornada en defensa de la soberanía, y pudimos vernos ahí. Me dio mucho gusto ver, o sea, que los jóvenes, creo que ese es el camino de que los jóvenes estén yendo a este tipo de eventos, de que se concientice sobre la necesidad de defender un proyecto y la soberanía nacional. Entonces creo que ese debería ser el camino de los jóvenes, de seguir politizándose y metiéndose en estos temas. Sí, y desde la facilidad, o sea, desde la, ¿cómo lo podemos decir?
desde la frescura de las ideas, incluso con el propio lenguaje, nuestras narrativas pueden ser más sencillas. Creo que ahí podemos estar fallando. Tenemos que tropicalizar nuestros discursos sin salirnos de los parámetros ideológicos y de principios que tiene nuestro proyecto. Pero sí hay que saber cómo llegar a las juventudes sin arrogancia, con frescura en las ideas, sin reducirlas tampoco. Y eso se tiene que vincular estrechamente a un trabajo territorial de campo para que se cierre pues ese círculo de formación. No necesariamente creo yo que tenga que ser un espacio de las formaciones que lo hacen muy bien el partido, incluso me acabo yo de registrar ahí a un curso de Gramsci. Pero habrá juventudes que tienen ocupaciones, que están trabajando, que están estudiando y que quieren sumar, que quizás para ellos pueda haber espacios más proactivos, por así decirlo, y no tanto de ponerte a discutir, a subrayar, aunque eso va implícito también en la entrega, por ejemplo, de regeneración. Tiene como equilibrar lo teórico con lo práctico. Claro, y creo yo que incluso lo práctico pudiera ser generar mayor conciencia. Sí. Y finalmente, Alonso, siempre pedimos una recomendación de una canción y un libro que quieras. Libro, híjole, pudiera ser El hombre que amaba a los perros, me gusta mucho, de Leonardo Padura. ¿Cuál más? Y canción, ahorita veníamos oyendo La Vuelta al Mundo de Manu Chao, creo. Aunque traigo de moda Bad Bunny por lo de ayer y la de Debí tirar más fotos, pues me gusta mucho por lo que dice. Ojitos lindos, un baile noble. Todo lo del disquito, este último de Bad Bunny. Bueno. Alonso, ya nomás vamos a regalar una edición de el último libro de Andrés Manuel López Obrador, con una pequeña trivia de que se me viene a la mente que si nos pueden decir 3 frases célebres de Andrés Manuel que tiene para dar y regalar. Si los menciona ahí en los comentarios, el primero que comente se lleva el libro. Y Alonso, es un gusto haberte tenido aquí con nosotros, hablar de la juventud y saber que se está trabajando desde gobierno, desde el partido, en mejorar las condiciones de la juventud, de incluirlos en el proyecto y que sepan que son parte neurálgica de Claro, sin las juventudes, yo ya no estoy tan joven, sí, me toca la responsabilidad pública de estar ahí, me encanta, pero justo en este proceso he entendido y he sido, decía, siempre hay que pensar que el futuro es mejor. Entonces esa frase me gusta mucho porque yo lo veo en el día a día, en la convivencia institucional, la gente que se integra al Instituto de la Juventud, en querer aportar de alguna manera. Quizás por las edades no han descubierto cómo, pero la voluntad está. Pero está la voluntad de contribuir a algo. Entonces, les agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho, Mar. Un gusto. Y aquí estamos. Pues esto fue una nueva edición del Otro Norte Podcast. Tuvimos a Alonso Tadei, maestro en Ciencias Sociales, servidor público en el Instituto de la Juventud. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.